16 del mes de abril, 16 del mes de abril, a todos ustedes, compartiendo con todos ustedes en el día de hoy a través de Gran Sabana 99.5 FM, lo hace Edgardo Castillo, Alegría 1020, la Yaracuyana, siempre al lado de su pueblo, lo hace Somer Barico, Alegría 99.9 FM, lo hace Quintra Villanueva, Victoria 93.1 FM. La radio que se ve y se siente, cubriendo el centro occidente. Victoria 93.1 FM, la Sultana de Lingua. El siguiente es un programa de opinión que contiene elementos de lenguaje. No, pero Jesús me está ganando. Jesús me está ganando Jesús. Bueno, saludo a la gente de Radio Arco 1090, lo hace Yodelui, el hombre del caballo. Pero se le nota eso, ya Noelia. El hombre del caballo, en Radio Arco 1090 lo hace el hombre del caballo. Yodelui aparece, aquí lo hace Jesús Salinas 96.3 FM. Hoy vamos a tener, para que entremos en materia, hermanos, los amigos que le encanta, que si Loina dijo, que Pedro dijo, que esto, nosotros aquí decimos las cosas confirmando la fuente. Graben y pregunten. Ayer me llamó alguien militar, que si nosotros estamos comunicando, que alguien le dijo, no, alguien es grabadito y vean que nosotros decimos. Además que su derecho. Claro. Si usted se siente afectado porque se diga algo, usted viene, ese es su derecho. Aprovechen de tener, es un derecho que ustedes tienen, que es el de réplica, y vienen para acá, que nosotros con mucho gusto además le vamos. Se la damos. Pero le voy a decir algo rápidamente antes de comunicarnos con el invitado, 8:21 minutos de la mañana. Quiero hacer, Pedro, dos denuncias rápidas. Porque si bien es cierto que aquí se han llevado a cabo unas medidas que en gran parte han sido efectivas y en otras de verdad en el caso muy personal las he apoyado y además las he seguido. Pedro, Cañaveral, en la parte alta por detrás del tanque, después de las 3 de la tarde, Pedro Bolaño, hasta las 9:10 de la noche, puros menores de edad sin tapabocas en la calle. Pasa la patrulla, una sola vez ha pasado, salen corriendo, se meten en sus casas y vuelven a salir. ¿A quién es el llamado? A la gente de seguridad ciudadana. Porque obviamente yo no le puedo decir, el llamado es al gobernador, el gobernador no puede estar en todas las comunidades. Tampoco pudiera decir el llamado es al alcalde, porque los alcaldes tampoco pudieran estar en todas las comunidades. En primer lugar, el llamado a los representantes. ¿Qué hace un niño menor de edad sin tapabocas en la calle, Pedro? Parece que no tienen padres ni madres. Y que sepan los representantes que todo lo que esos menores de edad les va a cargar es a ellos. Todas las sanciones son para los padres. Y ya se lo han llamado a la gente de seguridad ciudadana. A ellos sí, Pedro. O sea, si hay una sola patrulla en la Morita, bueno, vas a tener que patrullar desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche por toda la Morita. Y vas a tener que empezar a montar gente que anden violando todo lo que tiene que ver con la normativa que se ha enmarcado en esta pandemia o con este... Eso lo agarramos, sí, después que terminemos lo vamos a agarrar 10 minutos para que hablemos de esto, de algo rapidito. Y también ya en La Guamera llegó lo que es el Combo Class y toda la actividad, lo que es el agua, el Combo Class y el gas. Aló, buenos días, ¿con quién tenemos hablar? Tenemos a... Te lo estoy diciendo yo. Tenemos... Ahorita dice, porque ahorita se pone digno, Pedro. No, lo que pasa es que tengo... tengo 2 días en la cola para echar gasolina, Noel, entonces ando estoy perdido, dormido, porque ustedes se ponen así. ¿Viste lo que pasó ayer en la bomba fuerte, verdad? No. Bueno, hubo quienes se encargaron en el día de ayer de la bomba, marcaron los carros que le iban a colocar gasolina que no pertenecían al grupo de los priorizados. La denuncia la hizo por cierto ayer, se le hicieron directamente al gobernador por sus redes, directamente al gobernador, una persona muy responsable que le conozco la seriedad, y que ojalá que el gobernador pues tome cartas en el asunto, como que este carro sí para que con no. Buenos días, Claudia Fermín va a estar con nosotros en este momento, en esta hora de entrevista, presidente de Soluciones para Venezuela, debo decir amigo de la casa, y bueno, como siempre, le damos la bienvenida. Buenos días, Claudio. Muy buenos días, Noelia, buenos días, Pedro, y buenos días para toda la audiencia. Claudio desapareció de Yaracuy, después de ir a la gente que, como dicen los yaracuyanos, Claudio se montó en la mesita y no... Se olvidó de nosotros los yaracuyanos, Claudio, ¿cómo estás tú? No, siempre muy
pendiente de Yaracuy, muy pendiente, y cumpliendo como debe ser, ¿verdad? Como tiene que ser el deseo de todos los padres de familia, de todas las madres, de toda la gente que comprenda la gravedad de este asunto, cumpliendo Noelia y Pedro con la cuarentena. Esta entrevista, pues como es obvio, es por teléfono, y yo quiero, antes de empezar a conversar sobre los temas que ustedes tienen en cartera, yo quiero hacer un llamado, sumarme a este llamado cívico, porque he escuchado el comentario que hiciste sobre los tapabocas y los niños en la calle sin representantes que cuiden por ellos. Yo quiero recordar que esta cuarentena o esta obligatoria reclusión en casa o este confinamiento, como se le quiera llamar, yo quiero recordar que esto es algo que no se hace por gusto. Esto no es una medida de arbitrariedad, esto no es una medida para privarle la libertad a nadie. Esto es una medida para crear una condición general de aislamiento en la que sea lo menos posible el contacto social, porque ninguno de nosotros sabe quién, en mala hora, ojalá que no sea así, pero nadie es capaz de saber, nadie puede detectar, nadie tiene vista de rayos X para saber quién tiene o no tiene el COVID-19, quién es portador o no de este virus. De tal manera que por más que usted quiera al compadre, por tiempo que usted tenga que no vea al primo y desea ir a visitarlo porque llegó y quiere ir al barrio vecino a verlo, es que uno no sabe con quién habló la persona, por más querida que sea, usted no sabe con quién habló hace 10 días, a quién abrazó hace una semana. Entonces no se trata de sacarle el cuerpo a nadie, no se trata de ser descortés con nadie ni de ser inconsecuente con nadie. Se trata de comprender que todos nosotros debemos protegernos en un momento en que hay por decirlo metafóricamente, hay un enemigo invisible que no sabemos dónde está. Así que quiero pues sumarme a todos los llamados que se han hecho en estas últimas semanas para que cada familia se proteja, para que cada familia proteja a sus vecinos y para que comprendamos, bueno, que tenemos que aguantar, digamos, esta pela, tenemos que tener paciencia hasta que se den las condiciones para regresar a un mínimo de normalidad. Así que me sumo a ese llamado para que todos hagamos el esfuerzo que hay que hacer en esta situación de pandemia. Bueno, Claudio, y pelas las que hemos aguantado ya los venezolanos, deberemos estar preparados también para esto. Y hablando de eso, Claudio, hay una situación muy compleja en este momento que está viviendo el país, fíjate. Por un lado, el tema de esta pandemia, pues que llegó a Venezuela y todo lo que tiene que ver con las medidas, no solamente las que debemos asumir los ciudadanos, sino las que está controlando y las que está haciendo en este momento el gobierno. Por otro lado, hay un tema de la falta de gasolina en el país que prácticamente tiene paralizado también a la nación. Por otra parte, hay un problema de los ciudadanos que comen o que trabajan al día y que tienen hoy graves problemas con la parte de la alimentación. Y esto sin contar, por supuesto, los problemas que tenemos normales en Venezuela, una falta de agua, el problema de electricidad. Y a todas estas, mi pregunta es, ¿cuál es o qué determina o qué puede hacer en este caso esta oposición que la llamamos la mesita, que son los únicos que en este momento tienen acceso para conversar, para llegar y para acordar con el gobierno nacional, Claudio? Y hay otra cosa, Claudio, para que, como Noelia te está dando una misión para hablar de ahí con el gobierno, tú tienes comunicaciones con Juan Gerardo. Claudia. Bueno, son tres, gracias. No, es que quiero preguntar, ¿tienes comunicación con Guaidó? No, ninguna no. Pero una de las cosas que dice Noelia sobre el gobierno también era para llevarle una misión a Juan Gerardo, que envíen gasolina de nuestras hijos, de los venezolanos. Ay, Pedro, por favor, Claudio, sí, por favor, Claudio, No entendí lo último que dijo. Él quiere que nosotros vayamos a buscar gasolina y que le pedamos gasolina a Guaidó porque él tiene hijos, pues que nos mande gasolina a Guaidó. ¿Tú has visto semejante? No, que le envíe a los venezolanos, porque aquí hay muchos de la oposición que ya me critican, pero yo sí ya bravo con Juan Gerardo, que nos envíe la gasolina de nosotros de 5, que dónde está esa gasolina, pues. Bueno, mire, voy a comenzar en orden y Noelia, tenemos problemas
interminables. Tenemos problemas, la falta de gas. Ya cuántas veces yo creo que el pueblo venezolano está ronco de tanto reclamar, que desde hace un mes, desde hace 2 meses, no vienen las bombonas de gas, desde hace 3 meses. Ya creo que se convirtió en algo generalizado, muy comentado. Recordar que en muchos sitios la gente cocinando con leña, de tal manera que yo creo que no lluevo sobre mojado cuando subrayo la gravedad de que la gente no entiende cómo hacer su vida cotidiana, las cosas más sencillas como cocinar, la falta de agua, la extinción prácticamente del transporte colectivo, los apagones. Es decir, es verdad, Noelia, que tenemos un rosario de asuntos pendientes y que los venezolanos, no la oposición, los venezolanos, cualquier venezolano, usted que es adeco, usted que es chavista, usted que es del MAS, usted que es de COPEI, usted que no es de ninguno, cualquier venezolano tiene todo el derecho, el beneficio de su familia, de hacer diligencias, de reclamarle a los organismos públicos. Para eso se constituyeron esos organismos públicos con personal, con presupuesto, con equipos, para atender el asunto del gas, para atender el agua, para atender el problema de la luz y de la electricidad. De tal manera que es un derecho ciudadano y algo de sentido común, que la gente busque resolver sus problemas. Ahora, en un estado como el estado venezolano, que todo gradualmente lo ha ido asumiendo el gobierno, que todas las funciones de servicio las ha ido asumiendo el gobierno central o el gobierno regional, bueno, entonces lo lógico es que la gente se dirija a esas oficinas. La gente no va a hacer reclamos por gusto. Entonces tenemos un largo rosario de cosas que reclamar y no podemos renunciar a ellos. Pero son temas pendientes. Porque digamos que ¿a qué oficina pública va usted a ir a reclamar en estos momentos lo del agua y lo del gas si todo el mundo está en cuarentena? Pues en ese caso los funcionarios públicos no tienen familia y no tienen que protegerse con la cuarentena. Entonces yo he llamado a esto la necesidad de una tregua. Un día antes que el presidente Maduro decretara la cuarentena, nosotros en Soluciones para Venezuela dimos una rueda de prensa y le anunciamos al país, le pedíamos al país que hiciéramos una tregua física, que pusiéramos todos los asuntos en cola detrás del primer asunto, que era proteger la salud con la cuarentena. Y pedíamos que si usted tenía niños, pues tenga cuidado y no los mande a la escuela si tienen algún síntoma de gripe, o si usted está resfriado no vaya al trabajo. No sabíamos que un día después el presidente Maduro iba a decretar la cuarentena, que pues ahora la decretó. Entonces yo le hago un llamado a los compañeros, me permito llamarlos así porque tenemos una actitud militante, a los compañeros de oposición que planteamos la necesidad de cambios de políticas, que somos un vehículo de transmisión, una especie de correa de transmisión de los reclamos de la gente con las instituciones. Pero eso lo puede hacer también el amigo chavista, el PSV. Usted tiene derecho a ir a los organismos a reclamar y a plantear que no hay agua y a plantear que no hay tal o cual servicio. Pero yo les hago un llamado a comprender que el hecho de que nosotros estemos haciendo una tregua cívica, eso no significa en modo alguno que nos hemos entregado. Eso no significa bajar las banderas, arriarlas. Eso no significa capitular. Es decir, ¿a quién le va a reclamar usted? Usted va a hacer una protesta hoy, usted va a convocar una manifestación, usted va a exponer a la gente, a que la gente se contagie. Usted va a exponer a su comunidad a eso. Entonces yo creo que es un desacierto aquellas personas que consideran que fulano es blandengue porque en estos momentos no está reclamando, o que fulano está dejando de cumplir con su trabajo porque no está haciendo las protestas en este momento. A mí me parece que hay que tener un poco de sindéresis, un poco de foco. Miren lo que está ocurriendo. 2 millones de personas en estos momentos enfermas con el COVID-19. 140.000 muertos, por ahí ronda ya la estadística. Esto es una guerra mundial sin fronteras. Entonces yo creo que el llamado que hicimos al principio de nuestra conversación vuelve a tener incidencia en esta pregunta. ¿Qué va a hacer la oposición o qué va a hacer cualquiera que se considere crítico? ¿Va a creer que lo está haciendo mal porque en estos momentos no está protestando en la calle? El problema de la gasolina. ¿Cuánto tiempo tenemos con la gasolina? El problema de la escasez de gasolina viene desde hace muchísimo tiempo, desde hace varios años.
y en muchas zonas más intensas que otras. Pero entonces el momento para protestar sobre un problema que tenemos desde hace meses y desde hace años es justamente hoy, cuando vamos a exponer la vida de la gente. Fíjense, yo vi las fotos en las redes y los videos de centenares de motociclistas allí tratando de poner gasolina en una zona de Carabobo, exponiendo sus vidas porque no saben si el que está al lado en la motocicleta tiene o no tiene la posibilidad de contagiarlo. De tal manera que a mí me parece que no tiene nada de conservador, ni tiene nada de fofo, ni tiene nada de entreguista el que comprendamos que ya saldrá el sol, ya habrá tiempo de sobra para hacer las justas denuncias y los necesarios reclamos que tenemos que hacer, y este es un momento para proteger a nuestra gente. En cuanto a la mesa, quiero decir que no obstante que también los miembros de la mesa de diálogo nacional y nacionalista están todos en cuarentena. Sin embargo, en estos últimos 35 días se han celebrado 2 reuniones de la mesa, y también ahí tengo que ser muy responsable y explicar que toda la materia que veníamos avanzando sobre liberación de presos políticos, que eso sigue tratándose y sigue abordándose. Ahí está el caso de Rubén González, que se han hecho incontables reclamos para que, ayer por cierto estuvo en consulta médica para que se le dé la libertad, y a otros ciudadanos venezolanos. Eso no vamos a desmayarlo. La designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, la representación proporcional para que realmente haya una verdadera representatividad y todos los venezolanos sientan que tienen voceros y que tienen a quien acudir, el aumento de la representación, la adopción de medidas económicas de emergencia, todo eso está allí en la agenda, pero la verdad es que lo que hoy el gobierno, el país, el planeta, el mundo, todo, yo veo al señor Trump, que es presidente de un país que tiene más de 300 millones de habitantes, y lo veo todos los días declarando y conversando sobre el coronavirus. ¿Será que no tiene más nada que hacer? Yo me imagino y supongo y estoy convencido que tiene 40.000 temas que abordar, pero ese es el tema prioritario, lo es para él, lo es para Maduro y lo es para todos. Así que este es no es que va a ser una entrevista pasmada, que no vamos a abordar esos temas, pero yo quiero decir que todo ha estado en estas últimas semanas condicionado al problema del coronavirus. Y en cuanto a lo otro de Guaidó, yo veo que Pedro lo llama, ¿cómo es que lo llama Pedro? Juan Gerardo. Él se llama Juan Gerardo. Porque él es muy confianzudo, como que sé que es un gran amigo de Juan Guaidó, Juan Gerardo. Yo pensé que eran íntimos amigos, pero bueno, pero en todo caso, esta cuestión de Juan Guaidó, o de lo que Juan Guaidó, y porque Juan Guaidó no es el solo, Juan Guaidó es del Partido Voluntad Popular. Tengo entendido que buena parte del Partido Primero Justicia, parece que una tendencia o buena parte de Acción Democrática y de Nuevo Tiempo, el gobierno de los Estados Unidos, el Comando Sur, el Grupo de Lima. Es decir, Juan Guaidó es el ícono de una tendencia política. Ahora, hablando de gasolina, es verdad que cosa que haciendo tanta falta en estos momentos, por las razones que sabemos, por las erráticas políticas económicas, porque las refinerías se han abandonado y se han venido abajo, porque en los últimos tiempos, como consecuencia del bloqueo, pero eso es de hace 2 años para acá, no ha habido cómo obtener los insumos para que el petróleo, los hidrocarburos pesados de la paja se puedan alivianar y las refinerías puedan hacer su trabajo. Por múltiples razones, ya sabemos, las pasadas y las presentes, los problemas de escasez de combustible que hay. Claudio, pero antes del bloqueo... Hay unos venezolanos que tienen ascendencia, que administran, que manejan una refinería inmensa como las refinerías que están asociadas a Silvio, y sin embargo no han dicho ni esta boca es mía. Entonces ese es uno de los problemas que tenemos que abordar en lo que esta pandemia nos dé tiempo. ¿Cómo vamos a hacer los venezolanos para recuperar nuestro patrimonio? Silvio es de Venezuela, Monómeros es de Venezuela, los depósitos de miles de dólares que están en el exterior, que son venezolanos, hoy los tenemos bloqueados. ¿Cómo hace Venezuela para recuperar el derecho que tiene a administrar sus riquezas?
¿Cómo hacemos para desarrollar un sistema educativo y unos pactos políticos, unos acuerdos entre gente adulta para que quienes han planteado las sanciones económicas comprendan que se equivocaron, así como se equivocaron con la abstención? Yo me acuerdo todavía, en el primer trimestre del año 2018, nos ofrecieron a todos los venezolanos que si nos absteníamos, si nos quedábamos en la casa, aquí iba a haber un cambio de gobierno seguro porque había el respaldo, no sé, de 20, 30, 40 países. Eso fue en la campaña en febrero, marzo del 18, pasó febrero del 19, pasó febrero del 20, y yo pregunto, una pregunta con absoluto respeto, ¿la abstención funcionó? ¿Fue de verdad un buen consejo? Yo incluso diría que llega al borde de haber sido un engaño, de haber sido una estafa. Y yo pregunto ahora, ¿y las sanciones económicas, prohibir que se compre petróleo venezolano, prohibir que Venezuela tenga acceso al financiamiento internacional, prohibir que nuestros barcos atraquen en otros puertos, aislar a Venezuela en el transporte aéreo, someter a los venezolanos a una situación de indigencia en cuanto a su identidad? Nadie les da una visa, ningún país los recibe, todos los países los repudian como consecuencia de toda la aureola política de las decisiones de sanciones. Eso es bueno. Entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer los venezolanos, no los de oposición y los de gobierno, todos los venezolanos, en lo que esto de la pandemia baje, es ponernos de acuerdo. Las cámaras de comercio, los industriales, los buhoneros, los centros de estudiantes, los comunicadores, las casas de la cultura, los sindicatos, las iglesias, los partidos políticos también, los venezolanos de a pie que no tienen afiliación, ponernos de acuerdo para reclamar el cese criminal de esas sanciones. Mire, esas sanciones no son unos aliados de Venezuela, esas sanciones no son para proteger a los venezolanos, esas sanciones son una medida política de toda una estrategia política, que es otra cosa. Claudio, yo creo que esto sí tenemos que ponerlo en la agenda. Claudio, pero fíjate, estoy medianamente de acuerdo contigo en cuanto a que, bueno, yo siempre he sido pro voto. Yo creo que ha sido uno de los grandes errores que hemos cometido los venezolanos el no ir a votar. Que era bueno, era malo, bueno, desde mi punto de vista, yo voy a votar siempre, claro, desde mi punto de vista, lo acabo de decir, por algo contrario a lo que a mí hoy me afecta, que sería ya el gobierno, ¿verdad? Pedro Bolaño tiene su derecho a votar y va y vota por el gobierno, y esa es la democracia. Ahora bien, Claudio, tú estás hablando del tema de la refinería o del tema de PDVSA, y estamos medianamente de acuerdo, o estamos de acuerdo, yo no estoy de acuerdo contigo completamente, con la salvedad que quisiera, Claudio, rápidamente, muy corto, que nos ratifiques nuevamente. Hoy tenemos un problema por culpa de las sanciones y el bloqueo, o este era un problema que traíamos antes de las sanciones y del bloqueo. Bueno, los problemas son hechos sociales, no son unos actos que ocurren en un instante y se extinguen. Los problemas van teniendo una vida propia, o para utilizar un símil biológico, así como los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, pues los problemas se originan, los problemas se engordan, se complican, los temas se van cogiendo como una metástasis, y los problemas se pueden resolver al final. Y este asunto de la gasolina y de la política petrolera, yo creo que lo hemos tratado en otras ocasiones, pero bienvenida ese comentario, porque nos permite poner las cosas en contexto. Nosotros hace 20 años, los venezolanos, la industria petrolera de Venezuela estaba produciendo por encima de 3.500.000 barriles. Igual que hace 20 años, en Venezuela había una industria siderúrgica y existía una industria del aluminio y existía producción de arroz de sobra y existía producción de ganado y existía, bueno, aquí se exportaban hasta telenovelas en Venezuela hace 20 años y existían también centenares de problemas económicos y de irregularidades. Era una sociedad compleja, pero en materia de gasolina y de hidrocarburos, de petróleo, que es lo que me estás preguntando, teníamos una industria petrolera con grandes vínculos internacionales, estaba el desarrollo de la paja petrolífera, se producían 3,5 millones de barriles. Yo no recuerdo que hace 20 años nadie hiciera cola para poner gasolina en ninguna parte. Más bien había surgido
hace 20, 18, 19, 18, 17 años. Más bien hasta había una corriente de opinión venida de los propios ciudadanos, no del gobierno anterior de Caldera ni del naciente gobierno del presidente Chávez en sus primeros años. Había como una corriente de opinión que decía, caramba, la gasolina es demasiado barata, la gasolina hay que aumentarla. Los propios ciudadanos que protegían su industria estaban conscientes que un litro de gasolina era más barato que una botellita de agua, que no llega a un litro. Entonces, eso cambió porque se fue desarrollando una política petrolera, en mi opinión equivocada, una política petrolera que fue bajando la exploración, que fue bajando la producción. Aquí eso de invada ese inmueble, expropie esa finca. Bueno, ese veneno llegó también al lago de Maracaibo. Yo recuerdo que centenares y centenares de trabajadores que tenían sus lanchas y que trabajaban para la industria petrolera haciendo de transportistas en diversos asuntos de la exploración y la explotación del petróleo en el lago, hasta esos sistemas de transporte, digamos, populares fueron nacionalizados o estatizados o expropiados por el gobierno en una política que fue cortándole las uñas, fue cortándole los dedos, fue mochándole los brazos a las propias herramientas. La propia industria petrolera se fue metiendo autogoles, se fue quitando sus proveedores, se fue enemistando con sus trabajadores, fue despidiendo a sus propios gerentes, fue aislándose de la política internacional y el resultado es muy lamentable. Antes de que empezara la pandemia, porque hoy debemos estar bastante menos, pero antes de que empezara esto de la pandemia, hace cuestión de mes y medio, la producción de petróleo estaba en 700.000 barriles. Incluso el propio gobierno está consciente de que en estos momentos tenemos petróleo almacenado como nunca porque no se ha podido vender. Pero hoy vengo a la segunda parte, Noelia. ¿Por qué no se ha podido vender? Porque hay unas sanciones. Entonces las sanciones no son el origen de la crisis. Las sanciones no son las culpables de que las varias refinerías, la de Cardón, la de Amoay, la del Palito, la de Puerto La Cruz, que las refinerías que tenemos en Venezuela se hayan venido abajo. Toda aquella cantidad de incendios por falta de mantenimiento, por abandono, toda la partidización de la industria petrolera que parecía que había que ser de una organización política para tener un puesto técnico, y todo eso se coincidió con el momento de que mucha gente se iba o fueron expulsados. Bueno, todo eso fue antes de la pandemia. Los venezolanos estamos claros en eso. Yo creo que el origen, incluso yo he conversado, digamos, con sectores modernos, con sectores progresistas del PSUV, porque así como en la oposición no es lo mismo Guaidó que Fermín, en el gobierno también no todo es igual. Los venezolanos somos heterogéneos, este es un mundo complejo. Así como la oposición es diversa, también los compatriotas nuestros que respaldan al presidente Maduro tienen diferentes opiniones. Hay gente más dogmática, hay gente más moderna, hay gente más abierta, hay gente más cerrada, hay gente más comprometida con las políticas del pasado. ¿Cuánto no le costó a Maduro convencer a sus propios compañeros para eliminar el control de cambio, para eliminar el control de precios? Bueno, eso tuvo que darle y darle porque eso era como atentar contra unas medidas que había tomado el líder Hugo Chávez, que es el líder máximo de esa tendencia política. De tal manera que hoy día, y eso lo quiero insistir, los venezolanos, todos, chavistas, adecos, copellanos, de soluciones, masistas, los venezolanos estamos conscientes que el origen de la crisis de combustible y de petróleo es mucho anterior a las sanciones, pero también estamos conscientes, porque tenemos dos dedos de frente, que si a usted le prohíben vender petróleo, si a usted le prohíben acceder al financiamiento internacional, si usted no puede comprar la gasolina para aliviar los petróleos pesados, si usted no puede tener transporte normal porque lo bloquean en unos puertos, si a usted le congelan las cuentas en el exterior y no puede operar, si a usted le quitan activo en un acto de piratería, de robo internacional para el cual se prestaron unos venezolanos, si a usted le hacen todo eso, entonces la crisis que usted traía de antes ahora se empeora. Entonces, cuando nosotros criticamos a las sanciones, Pedro, Noelia, cuando nosotros protestamos este atentado contra Venezuela, no es que estamos absolviendo la política económica, no es que estamos diciendo que Venezuela era perfecta, que Venezuela era inmaculada en sus estrategias y que unas sanciones exógenas de unos poderes extranjeros vinieron a echarnos a perdernos la lavativa. No, nosotros no estamos diciendo eso.
Nosotros estamos diciendo que estas sanciones lo empeoran todo, que las sanciones incluso si el gobierno, por espíritu de autocrítica, por estado de necesidad, porque se da cuenta de que cometió un error, por presiones de la opinión pública, o por necesidad de estabilidad política, o por una mezcla de todas esas razones, justificar en tal o cual política agropecuaria, industrial, petrolera. Las sanciones te lo impiden, porque las sanciones son una especie de anestesia, son un tapón contra la economía nacional. Entonces ese dilema de si la culpa es de las políticas del gobierno o de las sanciones, los venezolanos no tenemos ese dilema. Los venezolanos sabemos que esto fue un proceso, esto se originó en equivocaciones pasadas, en errores, en falta de autocrítica, pero también sabemos que una vez que este paciente estaba enfermo y usted le pone arsénico y usted le pone veneno, en vez de ponerle remedio, usted lo está empeorando, usted lo está envenenando. Entonces, así como no hay manera, concluyo con esta idea, y perdona Noelia que me encadené en esto, pero así como no hay manera, al menos para mí, lo digo con toda franqueza, así como no hay manera de defender errores que se cometieron hace 3 años, hace 5, hace 8, hace 10, como no hay manera de entender por qué el gobierno no rectificaba ciertas cosas, así como no hay manera de justificar esos errores del pasado, de hace 3, 4, 6, 7 años, tampoco hay manera de justificar las sanciones. Mira, aquí las sanciones comenzaron con el argumento de que eran sanciones individuales contra una cantidad de corruptos y de violadores de derechos humanos. Y yo veía que mucha gente aplaudía, como en Venezuela es difícil que los tribunales satisfagan, digamos, la vindicta pública, el deseo de la gente que se haga justicia. Entonces la gente encontró como una especie de chivo expiatorio, de escapatoria, y la gente decía, bueno, se va a hacer una especie de justicia internacional, en un razonamiento absurdo, pero mucha gente fue cautivada y fue hipnotizada por aquel artificio de las sanciones contra los individuales, contra corruptos y violadores de derechos humanos. Claudio, yo quiero... ¿Qué pasó? Yo me acuerdo mucho del general Christopher. Tenía un altísimo cargo de inteligencia, de seguridad, cuando el golpe fallido de Leopoldo López y de Guaidó el 30 de abril. Ese golpe que le explotó en la cara y quedaron solos en el distribuidor Altamira ellos dos. Bueno, cuando eso, Christopher era un altísimo funcionario público y estaba sancionado por el gobierno de los Estados Unidos. Y cuando se descubrió que estaba involucrado en el golpe y fue a parar allá a los Estados Unidos, lo sacaron de la lista. O sea, de la noche a la mañana el hombre dejó de ser violador de derechos humanos y dejó de ser corrupto. Mire, eso fue una medida política, porque eso fue simplemente acomodarle la cama a lo que vino después, que fueron las sanciones económicas, que fue el Comando Sur involucrándose, que fue cooptar venezolanos. Hubo una estrategia internacional y una potencia extranjera cooptó, convenció, hizo proselitismo con dirigentes políticos venezolanos. Y hay dirigentes políticos venezolanos como Borges, como Vecchio, yo los veo todos los días. Yo lo que estoy es describiendo, no estoy acusando como eso es un hecho público y notorio. Los veo sentados en reuniones del Pentágono como si fueran sus funcionarios de los Estados Unidos. Los veo asistiendo al Comando Sur a pedir a que se invada Venezuela. He visto que el señor Guaidó, el amigo de Pedro, como él le dice, Juan Gerardo, he visto que esta señora ha reclamado más sanciones. Y he visto que Ledesma dice que hay que poner más sanciones. Y yo digo, bueno, pero ¿y dónde viven? ¿No entienden que las sanciones perjudican a un pueblo? Pero eso tiene una explicación. Aquí, así como hay gente visitando las comunidades, así como hay gente organizándose para hacer una prédica, así como hay gente organizando partidos políticos, haciendo labor social, haciendo alianzas, preparándose para consultar al pueblo, así como hay gente jugando limpio, jugando a la política, hay gente que juega a agravar la crisis. Hay gente que cree que mientras peor se pongan las cosas, si al país se le asfixia, si al país se le impide tener ingresos, tener trabajo, independientemente de que el gobierno sea malo, pésimo o cometa errores, pero si al país se le pone un tapón, entonces ellos piensan, esto va a implosionar, esto va a explotar, así que hay que seguir jugando a la crisis para poderle poner la mano al poder. Pero es que, Claudio, tremenda cadena, Claudio. No nos dio chance de preguntarle a Claudio nada. No es tan sencillo. Hay gente que se deleita. ¿Cómo un venezolano puede pedir que no pongan más sanciones? Cuando la gente lo que está pidiendo es lo contrario. Claudio,
me copias, Claudio. Ayuda humanitaria, reactivación de la economía, financiamiento internacional, préstamos y apoyo. La gente está pidiendo auxilio y otros están pidiendo que nos tranquen las válvulas, que nos cierren las puertas. Claudio, no nos has dado chance de preguntarte, Claudio. No nos diste chance de preguntarte. Te voy a preguntar algo, Claudio. Pero cortico. Cortico. Pero respuesta corta, que ya tenemos que irnos despidiendo. Claudio, mira, ahí estoy de acuerdo en una parte que dice de las sanciones, que muchos pensaban que era para Nicolás Maduro, Diosdado Cabello. Ellos tienen, mucho del pueblo dice, ellos tienen su gasolina. Y en estos momentos, muchos de Voluntad Popular, que son del pueblo, usted que nos está escuchando en estos momentos, usted de Voluntad Popular, que son del pueblo, dicen, pero yo no acompaño esas sanciones ahora, me están afectando a mí, y ellos allá, como tú dices, en el Pentágono, en el Comando Sur, con Juan Gerardo en Caracas, tranquilo, y ellos dicen que nos manden gasolina, nosotros vamos a padecer esto. Ahora, rápidamente, Mira, Pedro, no, una respuesta con un comentario corto, como Noelia dice, y con toda razón, disculpa Noelia, pero un comentario corto. Mire, hace 2 años, y hace 5, y hace 6, y en el 2005 también, le dijeron a nuestro pueblo que no había que votar. Ahora, si a mí no me gusta fulano de tal, a mí no me gusta su partido, o no me gusta ninguno de los candidatos, yo tengo el derecho a no votar. No votar es una opción política, es un derecho, eso está claro, nadie tiene por qué ir a votar obligado. Pero es que hicieron algo truculento. No fue que le dijeron a la gente, mire, no vote si no le gusta ninguno. Le dijeron a la gente, si usted vota, usted es un vendido. Si usted vota, usted es un sinvergüenza. Si usted vota, usted es un colaboracionista. Mire, usted no tiene perdón de Dios si vota. La gente honesta no vota. Y mucha gente, presionado por ese mensaje, para que no lo fuera a despreciar su hijo, su mujer, su vecino, la gente que quería dar un voto para cambiar una situación, y la gente se tuvo que amarrar los brazos, a poner un tiro en la boca, simplemente para no ganarse el chalequeo o el desprecio de su comunidad. Bueno, y eso que hicieron de engañar a la gente, haciéndole creer que ir a votar era deshonesto, y que lo honesto era no votar. Eso ha sido una de las jugadas maestras de la antipolítica, porque con eso los señores de la antipolítica lo que hicieron fue disminuir, aletargar y anestesiar a los partidos, pero los partidos felices llamaban a la abstención, como si se le estuvieran comiendo. Ahora, bueno, eso que hicieron de hacerle creer a la gente que votar era deshonesto, lo están haciendo ahora. Yo veo a mucha gente inocente, a mucha gente que ha caído por inocente, diciendo que pongan unas sanciones. Le han hecho creer al país que pedir sanciones es pedir cambio. No, pedir sanciones, tener sanciones es abrir más el hoyo, es hacer más hondo el hoyo de los problemas de Venezuela, que no los creó usted, no los creé yo, los crearon los errores de tal o cual administración, de tal o cual ministro, el presidente tal, Chávez o Maduro. Es decir, alguien fue responsable de los errores, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que usted va a pedir más sanciones. Entonces yo creo que si alguna materia pendiente tenemos los venezolanos, y a usted, señor comerciante que oye el programa, a usted, señor ganadero, a usted, señor buhonero, a usted, educador, a usted, señor científico que está allí en un organismo privado o público y que no tiene que ver con la política, mire, si nosotros los venezolanos no levantamos todos la bandera de que estas sanciones se acaben, entonces Venezuela tendrá que acostumbrarse, cualquiera que sea la política que se aplique, a vivir con un respirador artificial. No, nosotros tenemos derecho a respirar nuestro propio oxígeno, a explotar nuestra propia riqueza. Claudio, entonces, mira, ya se nos está yendo, ya se nos fue la hora, no pudimos casi preguntar, aquí están los mensajes de texto. Se fue una hora. Pero te voy a decir, Claudio, que nos agarraste en una cadena más o menos y no nos dio chance de preguntar. Pero quiero rapidito, Claudio, porque me quedan 2 minutos. Aquí tengo las 8:58 minutos de la mañana y me quedan 2 minutos para poder luego de despedirte interactuar 10 minuticos con algunos de los mensajes que nos han llegado. Pero Claudio, para este año, un sector de la oposición, un sector del gobierno, ya se estaba organizando lo que tenía que ver con el nuevo Consejo Nacional Electoral para, por supuesto, ir a las elecciones de la Asamblea Nacional. Todo está detenido, por supuesto, razones hay de sobra. Sin embargo, este año, por lo que pudiera verse, no van a haber elecciones. Pudiera verse que este año, pues, políticamente continuemos detenidos, sin avance, sin unidad, sin acuerdo,
sin ningún tipo de vía, porque así nos lo están mostrando tanto la parte oficialista como la parte del gobierno. Y por otra parte, también la parte económica. Va a pasar este momento de la pandemia y resulta que vamos a tener un país también detenido económicamente, Claudio. No, mira, realmente yo soy de quienes cree, y te lo digo esquemáticamente, brevemente, que se ha avanzado mucho en materia de la designación del nuevo Consejo Electoral. Vamos a ponernos pues en modo pasó la pandemia. Vamos a imaginar que pasó la pandemia para que hablemos de esto sin la carga de conciencia que nos estamos olvidando de la prioridad que es la pandemia. Pero nosotros en la mesa de diálogo, que tenemos solamente 6 meses, porque hubo diálogo durante 4 años antes de nosotros llegar. Aquí hubo diálogo donde Henry Ramos, Manuel Rosales, Julio Borges, Leopoldo López, Ledesma, todos dialogaron con César Gaviria, con Rodríguez Zapatero, en República Dominicana, con el Vaticano, Guaidó, Juan Gerardo, el amigo Pedro, dialogó en Barbados, en Noruega, con sus representantes. Bueno, y no pasó nada. Nosotros, que tenemos 6 meses allí, muy modestamente, pero hemos aportado. Lo primero que hicimos fue acabar con esa incomunicación, con esa torre de Babel, donde nadie tenía el mismo lenguaje. Entonces los chavistas no le hablaban a los adecos en la asamblea, los adecos no le hablaban a los chavistas, los de Voluntad Popular tampoco, y nosotros tanto le dimos que logramos. Eso lo logró la mesa, y lo digo con humildad pero con firmeza. La mesa logró que el Partido Socialista Unido de Venezuela se reincorporara, que se establecieran de nuevo esos vínculos, incluso con resistencia, Pedro, porque muchos amigos del PSV decían, no, yo no me voy a incorporar porque, ¿para qué no vamos a incorporar si esa gente está en desacato? Eso es ilegal incorporarse. Bueno, y tanto dimos, gracias a Dios, que como yo digo, el PSV no es una sola tendencia, ahí hay gente más cerrada, hay gente más dogmática, hay gente más abierta, y está Maduro, que Maduro tiene conciencia de lo que significa la distensión, de lo que significa negociar. Se logró, Noelia, la incorporación del PSV. Y el año pasado pudieron haber designado las autoridades del Consejo Electoral. Lamentablemente, esa Asamblea Nacional del año pasado, en las últimas 8 sesiones, cuando ya se había nombrado una comisión preliminar, ni siquiera pusieron, la presidencia de la Asamblea ni siquiera puso en el orden del día el tema del Consejo Electoral. Eso ni lo trataron. Entonces hubo que esperar este año, y este año fortunosamente se ha integrado una comisión mixta de diputados de todos los partidos. Ojalá lleguen a una decisión. Yo he dado mi opinión con mucha claridad. Claro, se atravesó la pandemia, pero eso es un alarido nacional. El país quiere un nuevo Consejo Nacional Electoral. Eso es una necesidad para estabilizar el país, para reinstitucionalizar el país, para que las próximas elecciones tengan mayor credibilidad. Así que si esta comisión, una vez que salgamos de esto de la cuarentena, no hace sus labores con prontitud, yo he sido partidario de que haya una medida expedita, que haya una medida... Bueno, el actual Consejo Electoral, fue designado por el Tribunal Supremo de Justicia, si no hubiéramos tenido elecciones, porque aquí hay gente que no tiene interés en elecciones. Yo le he escuchado declaraciones a muchos dirigentes o a varios dirigentes de oposición, se llaman ellos, pero yo lo llamo de obstrucción. Yo le he escuchado unas declaraciones que más o menos así: ni siquiera con rectores, todos de oposición, vamos a elecciones. Aquí no puede haber elecciones hasta que no se quite el usurpador. Aquí para haber elecciones no necesitamos un nuevo Consejo Nacional Electoral, sino que salga Maduro. Yo he escuchado esta prédica. Entonces hay gente que está fuera de la realidad, hay gente que vive de sus propias fantasías, hay gente que no termina de entender que aquí hubo elecciones el 20 de mayo y que el hecho de que ellos no hubieran participado, eso no le quita ningún valor, pero han hecho una campaña internacional, como dicen ahora, copiándose de los sajones, han hecho un lobby, han hecho una diligencia de relaciones públicas tan eficientes que le han hecho creer a mucha gente que de verdad aquí no hubo elecciones el 20 de mayo. Sí las hubo, pero como no fue electo uno de ellos, como no fue uno de ellos el que fue electo, entonces no valen. Pero si hubiera sido electo uno de ellos, sí valen. Entonces yo quiero decir que sí vamos a tener Consejo Electoral. Y esa comisión de diputados, ahí está el diputado Medina, que ha sido de oposición, que ha sido muy insistente. Entonces, si esa comisión de diputados, una vez que salgamos de esto, no designa ese Consejo Electoral, pues habrá que designarlo de otra manera, pero el país no se puede paralizar
ni se le puede seguir dando armas a quienes no quieren elecciones. Es necesario elecciones, porque los diputados, todos, el diputado más trabajador del PSV, el diputado más con más mística de AD, el diputado más responsable de Primera Justicia, todos se les vence el periodo del diciembre, a todos. ¿Y qué van a hacer? Se van a quedar a la brava, como yo le escuché a algunos señores del G4 que decían que no, que aquí lo que había que hacer era extenderles el periodo. ¿Pero y qué es eso? Si es que ellos Y Manguagua. al mandato. Efraín y Claudio querían. Pero ojalá regresemos pronto. No, Claudio. Claudio, pero No entendiste que los Claudio. diputados de AD lo estaban pidiendo estaban pidiendo extraíni. Claudio, creo que los diputados de Acción Democrática del G4 estaban pidiendo extraíni. Sí, es que, bueno, yo escuché esa tesis, incluso se la plantearon públicamente, y que incluso algunos decían que no, que Guaidó tenía que ser para siempre presidente de la Asamblea. Unas cosas que tú sabes, están entre el folclore y la fantasía. Lo cierto es que cuando uno da un mandato, yo fui a votar el 2015, y cuando yo fui a votar el 2015, yo voté por esa tarjeta de la manito. Esos diputados que están allí contaron al menos con mi voto. Los de mi estado contaron con mi voto. Ahora, pero yo voté por ellos por 5 años, eso fue el 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, se les vence el periodo. Entonces, Dios mediante, ojalá salgamos de esta pandemia rápido. Aquí tiene que haber elecciones este año. Y yo llamo a todos los venezolanos, a todos, a los adecos, a los chavistas, a los buhoneros, a los agricultores, a los deportistas, a las mujeres, a los trabajadores, a los que no son de ningún partido. Organícense, porque ustedes tienen derecho a tener representación. El hecho de que un cogollo no quiera participar para seguir agravando la crisis, para seguir creando la sensación de que Venezuela es tierra de nadie, eso es problema de los cogollos. Pero usted, ciudadano, usted tiene derecho a tener unos representantes que reclamen por el presupuesto para la planta de tratamiento de su pueblo, que reclamen por el presupuesto para la ampliación desde la planta física del tecnológico de su municipio. Usted tiene derecho a tener unos diputados que reclamen para que se apruebe una ley de seguridad social. Es decir, nosotros tenemos derecho a tener representación y a que se discutan los problemas y las soluciones de Venezuela, y eso pasa por una elección de la Asamblea Nacional. Ahora, aquí hay mucha gente que hace mucha propaganda, aquí hay mucha gente que interviene mucho en las redes, que tiene muchísimos laboratorios, como llaman, pero le tienen miedo a las elecciones, porque cuando vengan unas elecciones a lo mejor no sacan ni siquiera un diputado. Entonces, bueno, ellos tendrán que resolver su problema, pero no puedan seguir planteando temas como la abstención. Y el país se dio cuenta que eso fue un engaño, la abstención no sirve para nada. No pueden seguir planteando asuntos como las sanciones, eso no puede ser. Eso es como querer curarle el problema de la pierna del hijo de uno amputándosela. ¿O cómo va a pedir un venezolano sanciones? Entonces yo hago votos porque realmente estas confrontaciones extremas, estos odios y esta venganza sean sustituidas por entendimiento, por acuerdo. Pero entonces sale fulano y dice, yo te lo dije, este quiere entenderse con aquel. Entonces resulta que ahora, si una persona del MEP o del PPT o del PSV se sienta en una mesa con un copellano, con un ADECO, con una de Primera Justicia y se entienden, entonces son unos sinvergüenzas. ¿Qué es eso? Estamos pagando las consecuencias del fanatismo, estamos pagando las consecuencias de los dos extremos polarizados. El uno le dijo al otro, el uno le dijo a su militante, si tú conversas con esos ecuálidos, tú eres un traidor a la patria. Y el otro le dijo, si tú conversas con esos chavistas, tú eres un vendido. Eso no es verdad, eso no es cierto. Los venezolanos tenemos que sentarnos a dirimir nuestras diferencias, a buscar acuerdos y a buscar entendimiento. Y miren, Noelia, Pedro, lo viejo en Venezuela son las confrontaciones, las guerras civiles, las montoneras, los golpes de Estado, los intentos de subversión, el matarnos los unos a los otros. Eso es lo viejo, eso no funciona. Lo nuevo es llegar a acuerdos, a unidad nacional, a un programa mínimo,
a un entendimiento y una alianza de los industriales, los agricultores, los educadores, los universitarios, los del gobierno, los de oposición. Eso es lo correcto. Pero alguien dirá, pero si están todos juntos, ¿quién va a capitalizar? ¿Quién le va a sacar provecho? No sé, que el servicio público no es para capitalizar ni para sacar provecho. El servicio público es para ver si en el siglo XXI terminamos de convertir este país en boceto, este país en borrador, este país que siempre tiene problemas arrastrándose y agendas viejas, a ver si terminamos de enderezar el cauce. Así que yo hago un llamado a que no nos dé pena el emprendimiento, los acuerdos, mesas de diálogo, y que se incorporen a esta mesa muchísimos dirigentes del sector económico, del sector productivo, de otros partidos políticos, y ojalá que la próxima Asamblea Nacional, que eso es lo correcto, se constituya en la gran mesa de diálogo del país. ¿Cómo va a ser una Asamblea Nacional un lugar para que la gente se caiga a puñetazos? O un lugar para que llegue un arbitrario y lo declaren desacato, o un lugar para que la conviertan en un comando de campaña. La Asamblea Nacional no es para eso. La Asamblea Nacional es para estudiar las soluciones a los problemas del país. Yo hago votos por eso. Bueno, Claudio, ahora sí tenemos que despedirnos, de verdad. Gracias, Claudio. Este contacto telefónico, te dejamos 2 segunditos para que te despidas de la audiencia de Enfoque. Bueno, un gran abrazo para todo el pueblo yaracuyano, para todo el occidente venezolano que nos escucha. Mi gracias a la emisora, gracias a ustedes por haberme recibido de nuevo. Y miren, los venezolanos tenemos que darnos la mano. Si usted es del PSV, si usted es de Acción Democrática, o si usted es de Primero Justicia, o si usted es independiente, o si usted es del movimiento al socialismo, nosotros, así pensamos en soluciones para Venezuela, tenemos que sentarnos a conversar. ¿Cómo es eso que uno conversa nada más con los de uno? Entonces cada vez va con su pareja. Los empresarios solo van a estar con empresarios, los chavistas solo con chavistas, los adecos solo con adecos, los buhoneros solo hablan con buhoneros. Ese es el país que queremos construir. No. No le prestemos atención a quienes hacen esos planteamientos. Vamos a construir un país para todos. Eso es posible, pero eso es posible